Esa es la petición que hacen nuestros connacionales a la nueva administración, es decir, a la de Joe Biden, precisamente de una reforma migratoria. Pero aquí, en Milenio 19, vamos a revisar los antecedentes del gobierno de Estados Unidos en esta materia. Es decir, te vamos a contar las promesas y las acciones que han hecho los presidentes de aquel país en esta infografía de Milenio 19. La historia de la migración en Estados Unidos data de 1790, aún antes de conformarse como una nación independiente y cuando era un destino común de los viajeros. Fue en ese año cuando se promulgó la primera ley de naturalización. En ella se reservó el derecho a la presidencia, a la residencia y posterior ciudadanía a cualquier extranjero que fuera persona blanca y libre. Incluso se garantizaba la provisión de mano de obra esclava y de inmigrantes europeos, buscando el equilibrio político entre el norte comercial y el sur de economía agrícola esclavista. ¿Quién lideraba la nación en ese entonces? Se trata de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. Gobernó de 1789 a 1797. Pero, ¿qué consecuencias traía el decreto de George Washington? Vamos hasta el año 1917, cuando, con base en lo establecido por Washington, se adoptó la primera ley de inmigración con diversas disposiciones en la materia. Había restricciones en ciertas zonas geográficas y se prohibía la inmigración de la mayoría de los países de Asia, algunas zonas de África, algunos países de Europa y también de Latinoamérica. En ese año estaba al mando Thomas Woodrow Wilson, quien gobernó desde 1913 a 1921, pero en medio de todas estas restricciones, ¿cómo es que los Estados Unidos continuaron nutriéndose de migrantes? Desde el año de 1900, los empleadores estadounidenses recurrieron a la mano de obra mexicana, pero fue en 1942 cuando se implementó el programa Bracero. Este procedía de la firma de la labor agrícola mexicana que garantizaba a los mexicanos de zonas rurales vidas dignas en Estados Unidos y también un salario de 30 centavos la hora, además de una cuenta de ahorros en México. El presidente que implementó este programa fue Franklin Delano Roosevelt. Él gobernó desde 1933 hasta su muerte en 1945, pero no fue la primera y única estrategia masiva desarrollada por los norteamericanos o por los estadounidenses. Y es que solo entre 1815 y 1970, más de 46 millones de personas llegaron a ese país para establecer una nueva vida. Y eso solamente contando a los que pudieron ser registrados. Por esta razón viajamos ahora hasta el año 2012. En esa ocasión, el gobierno de Estados Unidos lanzó el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, esto por sus siglas en inglés. Se trata de una medida temporal para poder proteger de la deportación a personas que hubieran llegado cuando eran niños. Y a pesar de que no es una vía para obtener la ciudadanía, tiene varios beneficios. Además de poder permanecer en el país, se pueden obtener permisos de trabajo y así obtener un seguro de salud. Además de poder realizar sus estudios y adquirir becas y residencias académicas y hasta conseguir una licencia de conducir. Todos estos beneficios trae. Lamentablemente, desde el año 2017, y ahí viene la otra cara de la moneda, año en el que Trump trató de frenar este programa, no se ha aceptado ninguna nueva solicitud del DACA. Fue el presidente Barack Obama quien creó este programa, que por cierto fue una de sus promesas de campaña. Él gobernó, recordemos, de 2009 a 2017. Desde 1790 y hasta este 2021, hasta este año, y es importante aclararlo, quedó pendiente entonces una reforma migratoria concreta e incluyente, no solo para jóvenes o terratenientes como se hacía en el pasado. Esta vez, el presidente Joe Biden, que veremos ahora en la Casa Blanca hasta 2025, cuando menos, ya veremos si es que se reelige, tiene otra propuesta. Legalizar a los migrantes que acrediten al menos 8 años de residencia. Con esto se otorgaría una Green Card luego de la verificación de antecedentes y pago de impuestos, y en un lapso de 3 años podrán solicitar la ciudadanía. Esta reforma, si no queda como históricamente ha sucedido y en el tintero como una promesa, podría significar mucho para nuestros paisanos. Y es que 5 de cada 10 indocumentados en Estados Unidos son mexicanos. Y aquí te vamos a presentar los datos duros del por qué es importante este tema para nosotros, para los mexicanos.
Así el tema de la migración de cara a la llegada de los demócratas, de Joe Biden. Sí, un montón de promesas y todavía no ha habido una reforma migratoria significativa, concreta. Es decir, no ha cambiado mucho la situación de los mexicanos en aquel país.